Se robaron todo el dinero del jefe Iván. Más de 500 millones de dólares son los que el jefe Isidro le ha robado al cártel de los Guzmán. Una cantidad de dinero tan alta que casi hace que el mismo Chapo le diera un infarto en pleno penal. Pero ¿cómo lograron hacer esto? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. La base de Iván estaba ubicada en un terreno aparentemente inofensivo. Un rancho con establos, paneles solares y 2 antenas de radio. Desde el aire parecía una propiedad más entre muchas, pero por dentro era una fortaleza. Había vigilancia, sí, pero en esas horas el relevo estaba en descanso. Algunos dormían, otros jugaban cartas y los más confiados estaban al interior del depósito principal contando paquetes. Creían que estaban en territorio seguro, que nadie se atrevería a tocarlos. El error más común entre los que se sienten intocables. El primer tiro lo dio un francotirador oculto entre la maleza, a 300 metros. Silenciador. Un disparo en la frente al guardia de la Torre Sur. Luego vino el segundo, al que patrullaba con una linterna entre los corrales. A los 30 segundos el perímetro ya estaba ciego. Las cámaras habían sido anulados con un pulso de interferencia que el equipo de Isidro disparó desde un inhibidor portátil. Cuando los vehículos rompieron el portón principal, no hubo alarma, solo un estruendo que heló la sangre de los que aún dormían adentro. Los primeros en morir fueron los 2 encargados de la caja fuerte. Los encontraron junto a la mesa donde estaban contando fajos de billetes. Intentaron levantar sus armas, pero no hubo tiempo. Luego entraron al cuarto de descanso. 5 más cayeron ahí, uno aún con la toalla al cuello. Los únicos que lograron reaccionar dispararon de forma desordenada desde el patio trasero, pero fue inútil. Los atacantes sabían dónde estaban las salidas, las cámaras, los escondites. No era un asalto improvisado, era una ejecución. En total, 14 hombres fueron abatidos. Ni uno sobrevivió. Uno intentó huir hacia el cerro, pero fue alcanzado por una ráfaga antes de llegar a los matorrales. Otro se encerró en un contenedor, disparando a ciegas hasta quedarse sin balas. Cuando abrieron la puerta, no gritó. Solo bajó la cabeza y esperó. También fue ejecutado. El dinero estaba en compartimientos reforzados dentro de 2 camiones estacionados en la bodega central. La clave de acceso no fue problema. Uno de los infiltrados ya la había proporcionado días antes. En menos de 20 minutos, los hombres de Isidro habían vaciado los paquetes. Dólares nuevos, billetes termosellados con códigos de envío, fajos de 100, cajas metálicas que al ser abiertas desprendían olor a tinta fresca y plástico. Más de 500 millones. Una fortuna que había sido movida por tierra desde Sudamérica, a través de Panamá y Veracruz, para luego ser almacenada ahí, esperando distribución final hacia Sonora y Baja California, pero jamás llegaría. A las 4:12, el convoy ya estaba de regreso, cruzando brechas ocultas que llevaban hacia el sur de Mocorito. No dejaron cuerpos colgados, no grabaron el operativo, no escribieron narcomensajes. Todo fue silencio. Solo el humo de los vehículos calcinados, los casquillos regados y el suelo manchado de sangre fueron el testimonio. ¿Ahora qué haría la gente de Iván? ¿Será que logrará recuperar esa absurda cantidad de dinero? Cuando los hombres de Iván llegaron a revisar la base al amanecer, no encontraron a nadie con vida. El olor a pólvora todavía flotaba. Las paredes estaban acribilladas, la caja fuerte estaba abierta. Y el dinero, el bendito dinero, ya era historia. Nadie decía nada. Nadie entendía cómo alguien pudo entrar, actuar y salir sin activar una sola alarma. Pero Iván lo supo. 4 camionetas blindadas, cada una con hombres listos, con los dientes apretados y los dedos tensos sobre el gatillo. Sabían que estaban entrando a un lugar donde la muerte ya había pasado. Y cuando eso ocurre, lo que queda es rabia. Nadie dijo nada. Iván caminaba al frente, el rostro endurecido como roca volcánica, la mirada perdida pero firme. Cuando llegaron al portón destrozado de la bodega, se detuvo un segundo. Un solo segundo. Observó los agujeros en el acero, los casquillos regados como semillas de odio, y luego avanzó sin dudar. Los primeros cuerpos estaban apilados junto a la entrada, algunos con las armas aún en la mano, otros con el rostro irreconocible. El hedor a sangre fresca, pólvora y diésel quemado era insoportable. Pero Iván ni siquiera torció la boca. Pasó por encima de un cadáver sin mirarlo. No estaba ahí por ellos, no le importaban. Para él esos cuerpos ya no eran sus hombres, eran errores. Eran advertencias de lo que pasaba cuando alguien dentro de su estructura comenzaba a creerse más listo que él. Cada paso que daba era un compás más de tensión. Sus escoltas no decían nada.
solo lo seguían. Entraron al depósito principal. Ahí fue en donde lo supo, donde lo sintió. Los contenedores estaban abiertos, las cajas metálicas vacías, las bolsas termoselladas desaparecidas. No quedaba un solo paquete, ni un solo fajo, ni una maldita muestra de que alguna vez allí, apenas unas horas antes, hubo más de 500 millones de dólares. Era como si el dinero se hubiera desintegrado, o como si el mismísimo diablo hubiera pasado por ahí y se lo hubiera llevado a cambio de las almas que aún goteaban sangre en el suelo. Iván no gritó. No al principio. Solo respiró hondo, cerró los ojos y apretó los puños. Caminó hasta una de las paredes reforzadas con placas de acero, donde aún colgaba un monitor roto por una bala. Se quedó frente a él, inmóvil. Su mente no podía aceptar lo que sus ojos le mostraban, porque no se trataba solo del robo. No era solo el dinero. Era el mensaje. Era la osadía. Era el acto mismo de haber tocado algo que nadie en años se había atrevido a tocar. Su palabra. ¿Dónde está?, murmuró. Uno de sus hombres, con el rostro manchado de polvo y nerviosismo, apenas atinó a sacudir la cabeza. No quedó nada, patrón. Revisamos todo, hasta los contenedores ocultos. Está vacío. Entonces sí. Iván rugió. Golpeó la pared con tanta fuerza que dejó una marca de sangre en el puño. Luego comenzó a destrozar todo lo que encontraba a su paso. Rompió una mesa de madera, tiró un rack de comunicación, pateó un monitor hasta dejarlo en pedazos. Nadie se atrevió a detenerlo. Nadie podía, porque ese no era un simple berrinche. Era el dolor de un líder que acababa de ser humillado. No en un video, no en redes sociales, en el lenguaje que de verdad importa en su mundo. En la plata, en el poder, en el miedo. ¡Nos vieron la cara!, gritó, con la voz reventando entre los muros rotos. Ese perro malnacido de Isidro se metió con la persona equivocada. El silencio que siguió fue sepulcral. Solo el crepitar de las brasas que aún ardían en un rincón respondía. Iván se agachó, recogió un casquillo del suelo y lo sostuvo entre los dedos, como si fuera un testamento. ¿Sabes qué significa esto?, dijo, mirando a sus hombres con los ojos llenos de rabia seca. Esto no fue por dinero, no fue por codicia, fue por orgullo. El hijo de puta no me robó 500 millones, me robó el respeto. Nadie respondió, y entonces la sentencia llegó. Quiero a Isidro, dijo. Quiero su cara, su lengua, sus manos. Quiero a sus hijos, a sus primos, a sus perros si es necesario. Quiero que su nombre desaparezca. Quiero que ni en los corridos puedan mencionarlo. ¿Entendieron? Los hombres asintieron. Uno de ellos, el más joven, tragó saliva y se atrevió a hablar. Patrón, ¿y si está en Durango? Hay rutas allá que no controlamos. Iván lo fulminó con la mirada. Pues las vamos a controlar, aunque haya que prenderle fuego a cada cerro. No voy a dormir hasta verlo colgado de los pies. Y escúchenme bien. Se giró hacia todos. Cualquiera que se cruce, cualquiera que lo encubra, cualquiera que lo respalde, también se va. Esto ya no es negocio. Esto es guerra. ¿Será que Isidro se saldrá con la suya? ¿Ahora qué hará la gente de Guzmán? La noticia llegó envuelta en polvo y adrenalina. Eran las 4:33 de la madrugada cuando un viejo Motorola sonó en el bolsillo del escolta de confianza de Isidro. La llamada no duró más de 7 segundos. No había necesidad. El código ya estaba dicho. La clave sellada. Solo 2 palabras retumbaron como una campana dentro del rancho perdido en la frontera entre Durango y Tamaulipas. Todo fuera. Y eso bastó para que el jefe Isidro supiera que lo habían logrado. Los 500 millones de dólares ya no estaban en manos de Iván. Estaban en su poder. Por primera vez en años, el viejo Isidro sonrió de verdad. Una sonrisa amplia, sin tensión en la mandíbula, sin dientes apretados ni sospechas inmediatas. Era la sonrisa de quien sabe que acaba de hacer historia. No era solo un robo, no era solo dinero. Era una humillación pública disfrazada de silencio. Había arrebatado el alma del imperio de los Guzmán sin una sola canción, sin una ejecución viral, sin sangre innecesaria. Lo había hecho como solo lo hacen los que saben esperar. Lo había hecho como un fantasma,
La habitación donde se encontraba era pequeña, sin lujos, una cama de metal oxidado, un ventilador que giraba lento y una mesa repleta de papeles. No necesitaba comodidades, solo necesitaba que lo dejaran pensar. Y en ese momento, su cabeza ya no estaba en México, estaba fuera, al sur, a salvo. «Nos vamos», dijo a sus hombres. «En 2 horas. Nada de despedidas, nada de pendejadas. El que se quede, que se entierre. El que venga conmigo, que no hable ni con su sombra». El plan era claro. Una avioneta lo esperaría en un rancho remoto en San Fernando, Tamaulipas. De ahí volarían hacia Centroamérica, donde lo recibirían con papeles falsos, ruta limpia y protección pactada. El pago ya estaba hecho. Sabía que Iván movería cielo y tierra para cazarlo, pero pensó que el Estado tardaría en reaccionar, que aún tenía unas horas, días quizás. Ese fue su error. No contó con que ya no era solo una vendetta entre cárteles. Ahora lo buscaban los otros, los que no duermen, los que no graban, los que no preguntan. Harfuch ya había puesto el cerco. Desde hacía semanas, Sedena monitoreaba cada posible punto de escape. Lo sabían todo: su proveedor de papeles, la matrícula de la avioneta, los pagos a los pilotos, y sobre todo, sabían que el ego de Isidro no lo dejaría quedarse a celebrar en suelo mexicano. Iba a huir. Solo era cuestión de saber cuándo. Y esa llamada de 7 segundos, la que selló su triunfo, también selló su caída. Un satélite militar captó la señal. La triangulación se redujo a un radio de 15 kilómetros, y entonces la orden fue dada. «Cuando se suba al avión, lo quiero vivo». Mientras tanto, Isidro se preparaba. Vistió una camisa de lino color crema, unos jeans nuevos, botas limpias. Quería salir de su tierra con la frente en alto, con dignidad. Pensaba incluso, en lo irónico, que sería brindar desde otro país. Leyendo en las noticias que lo seguían buscando mientras él ya estaría bebiendo un ron extranjero y contando billetes con otra identidad. Su plan era perfecto, hasta que se confió. La caravana salió del rancho a las 6:17, justo cuando el sol apenas comenzaba a marcar el horizonte. Iban 3 camionetas, con ventanas polarizadas y rutas alternas. Pero ya era tarde. En las alturas, un dron MQ-9 Reaper ya lo seguía. No disparaba, no hacía ruido, solo observaba. Y en la base de inteligencia militar de Apodaca, una pantalla ya mostraba su ubicación con precisión quirúrgica. En la pista clandestina de San Fernando, 2 hombres esperaban junto a la avioneta. Un Cessna blanco, de hélice frontal ligero y veloz. El motor ya estaba encendido, las aspas giraban, los papeles estaban listos. El piloto había recibido su adelanto y no preguntaba nombres, solo horarios. Isidro bajó de la camioneta con la calma de quien cree que ha ganado. Sus botas pisaron el polvo caliente de la pista con ese paso que solo tienen los que conocen el miedo, pero han aprendido a burlarse de él. Dio unos pasos hacia el avión, miró el cielo despejado, sonrió de nuevo. Fue la última vez que lo hizo como hombre libre. Un zumbido rompió el aire. ¡Cúbranse!, gritó uno de sus escoltas, pero no hubo tiempo. 5 helicópteros descendieron como halcones sobre la pista. El ruido era ensordecedor. Las ráfagas no venían de los narcos esta vez, sino del aire mismo. Un estruendo que rompía no solo el sonido, sino la voluntad. Las camionetas de Isidro intentaron girar, pero ya era inútil. Las llantas traseras fueron destrozadas con precisión quirúrgica. Un blindado de Sedena cerró la única salida de tierra. Y entonces apareció él. Harfuch descendió del Black Hawk con una calma que no necesitaba palabras. Llevaba un chaleco táctico y un casco, pero su rostro era visible. Caminó entre el polvo como si cada paso ya estuviera escrito en un libro que los demás solo acababan de abrir. Isidro intentó correr hacia la cabina del avión, como si aún creyera que podía alcanzar el cielo. Pero antes de dar 5 pasos, un grupo de comandos lo rodeó. Armas en alto, órdenes claras. ¡Al suelo! ¡Manos donde podamos verlas! Isidro se detuvo. Miró alrededor. Sus hombres estaban en el piso. El piloto ya había bajado las manos. Nadie iba a disparar por él. Nadie iba a morir por salvarlo. Lo entendió. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, bajó la cabeza. Lentamente, se puso de rodillas. Harfuch se acercó. No dijo nada al principio. Solo lo miró. ¿Pensaste que no sabíamos?, le dijo al fin con tono firme, sin levantar la voz. Isidro levantó la mirada, con rabia contenida.
Robé un narco, no al gobierno. Harfoot sonrió, no de alegría, de certeza. No te confundas, robaste poder. Y eso sí es problema nuestro. Isidro fue esposado ahí mismo, con cámaras militares grabando cada segundo. Nada de espectáculo público. No habría fotos filtradas, no habría prensa ni comunicados. Solo un traslado inmediato en helicóptero directo a una prisión de máxima seguridad. Una celda sin ventanas, una cama sin colchoneta. Una vida sin nombre. ¿Ahora qué sería de la vida de Isidro? ¿Tanto esfuerzo para quedar encerrado como una rata? Eran las 2:47 de la madrugada, cuando la cámara de la celda número 117 del módulo de alta seguridad en el penal de Hermosillo registró una leve anomalía. El sensor de movimiento se apagó por 36 segundos. No fue un fallo técnico, fue un apagón controlado, programado, preciso. Lo justo para cubrir el ingreso de alguien que no debía estar allí. Alguien con uniforme, placas y rostro conocido por las cámaras. Pero esa noche nadie lo vería. Y nadie lo detendría. Isidro dormía con una pierna doblada, como si aún estuviera en su rancho. Aún preso no había perdido el hábito de arroparse con la misma camisa con la que había sido capturado. El algodón ya estaba raído, pero él seguía llevándola como si fuera un talismán, como si esa prenda pudiera seguir protegiéndolo del mundo. No sabía que esa madrugada era su última. El guardia abrió la puerta de la celda con una tarjeta de acceso que no figuraba en los registros del turno nocturno. Había pedido el ingreso 3 días antes, bajo la excusa de que tenía órdenes superiores para revisar celdas al azar. Nadie preguntó, nadie revisó, porque nadie quería saber. Caminó despacio. En la celda, solo la luz tenue de un foco rojo iluminaba la escena. El silencio era total. Isidro no despertó con el primer paso, pero sí con la voz. ¿Ya pagaste tu cuenta? Isidro abrió los ojos lentamente. En ese instante no entendió. Miró al hombre con el ceño fruncido, aún medio dormido. Su mente tardaba en procesar que alguien estaba parado frente a su litera y que no venía con desayuno ni con el conteo diario. ¿Qué cuenta?, preguntó, con voz rasposa. El guardia no se movió. Solo levantó un poco la cabeza y dejó que el filo de su intención se sintiera en el aire. La de los 500 millones que nos robaste, sucia rata. Entonces lo entendió todo. El rostro de Isidro se tensó de golpe. Sus ojos, curtidos por años de guerra, de traición, de negociaciones con fantasmas, ahora se encendieron. No de miedo, de furia, de saber que el juego aún no había terminado, pero también supo que ya no tenía fichas para jugar. Esa frase no venía de un funcionario del Estado. Venía de alguien más. Venía de ellos. Te lo advertimos, dijo el guardia, esta vez acercándose un paso más con la pistola ya en mano. Con Iván nadie se mete. Isidro quiso hablar. Quizás quiso decir que todo fue una jugada, que no había sido personal, que él solo había querido mover la balanza, o tal vez no, tal vez solo quiso escupirle en la cara. Pero no tuvo tiempo, porque en ese instante, el guardia levantó el arma y disparó. Una sola vez. El guardia no dijo nada más. Se agachó, limpió la pistola con un trapo, lo guardó en su cinturón y salió de la celda. Antes de cerrar se giró para mirar el cuerpo una última vez. No con culpa, no con odio, con deber cumplido. Porque no era un crimen, era una deuda saldada. 30 minutos después, cuando el cambio de turno llegó, la cámara volvió a encenderse sin reportar anomalías. La celda apareció en la pantalla como cualquier otra, silenciosa, inerte. Nadie notó la diferencia. Nadie tocó la puerta hasta las 6:03 a.m., cuando un custodio nuevo, al hacer el conteo de su rutina, abrió el cerrojo y vio la escena. No gritó, solo se giró y llamó al supervisor. «Uno menos», dijo. A las 7:12, el parte oficial fue redactado. Presunto infarto mientras dormía. No se detectaron signos de violencia a simple vista. Se espera resultado de autopsia. La autopsia nunca se entregó. El cuerpo fue cremado a las 18:22, por orden directa del área jurídica debido a condiciones sanitarias de deterioro. Las cenizas fueron entregadas a una mujer sin apellido que firmó como familiar directo. Nadie preguntó más. Nadie confirmó.
Y así llegamos al final de este video. Si te gustó te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.